día, compañeros y compañeras. Hoy, a pesar del día feriado en nuestra provincia, hemos decidido mantener la acción de lucha porque se trata de una jornada nacional, que fue votada en un plenario que se realizó el sábado 14 y que hoy va a tener distintos tipos de manifestaciones en distintos lugares del país y de la que participan lo que se llama el sindicalismo combativo y distintas organizaciones sociales. No podíamos, bajo pretexto de un feriado, estar ausente en una jornada de lucha que es imprescindible frente a la pasividad, frente a la tregua del conjunto de las burocracias, sean de los sindicatos, sean de los centros estudiantiles, sean de las organizaciones mayoritarias del movimiento piquetero, que han decidido no hacer olas, no agitar, no movilizar, no ganar la calle para que este gobierno hambreador, este gobierno que ha devastado al país, que lo ha llevado a la ruina y que ha devastado a los trabajadores, provocando y agravando la ruina social en la que viven millones de familias en condiciones de pobreza, de desocupación, en condiciones de marginalidad. No podíamos, en nombre de un feriado, no estar presente para ser parte de esta jornada general. Compañeros y compañeras, el país ha tocado fondo. No lo dice el Partido Obrero, nuestra tendencia, sino que hoy hasta los propios integrantes del gobierno de Macri, todos los principales gobiernos que de una o de otra manera controlan, opinan, someten a los pueblos más débiles, consideran que la Argentina ha llegado a una situación terminal. Cuando un país se endeuda y cuando los títulos de esa deuda que están en manos de los acreedores no vale los números que dicen esos títulos, cuando la Argentina le ha entregado a un banco o algún grupo de financistas un título de 100, pero ahora quien tiene ese título y lo quiere canjear porque necesita el dinero y solamente le dan 30, es porque el deudor, en este caso el Estado argentino, está en un estado de insolvencia, está quebrado, está en default. Y esta situación terminal que la Argentina la ha vivido reiteradamente en los últimos 130 años, en esta oportunidad es una quiebra mucho más profunda que va a traer consecuencias revolucionarias en nuestro país. Porque los capitalistas no van a poder salir adelante de esta quiebra si no es provocando una verdadera catástrofe social
descargando la crisis sobre el conjunto del pueblo trabajador, sobre las clases medias, finalmente sobre la mayoría de los argentinos. Y no tengan la menor duda que frente a una circunstancia en donde se juega la vida, el destino de millones de argentinos trabajadores, de la clase obrera, de la juventud, de las mujeres, cuando se vea enfrentado a una política que los pretende aplastar, van a reaccionar. Y ahí lo tenemos el ejemplo de Chubut, cuando recién se cantaba a favor del chubutazo y se proclamaba la huelga general. Chubut es un espejo que anticipa lo que viene en nuestro país. En Chubut, compañero, una provincia riquísima, porque tiene petróleo, porque tiene minerales, porque tiene un enorme sistema de producción pesquera. Sin embargo, tiene una deuda que se ha tornado impagable. Y la única manera que tiene el gobierno de Chubut para pagar esa deuda es dejar de pagar los sueldos a los docentes, a los trabajadores de la salud, a los trabajadores judiciales, a los estatales. En definitiva, anticipa lo que va a ocurrir en la Argentina, que para pagarle el nuevo gobierno esta deuda impagable, si le va a pagar la deuda al Fondo Monetario y a los banqueros, va a tener que condenar indefectiblemente al hambre, a la desocupación, a salarios miserables, a jubilaciones miserables, al conjunto del pueblo argentino. Y entonces, ¿qué es lo que han hecho los trabajadores de Chubut? Comenzaron a parar, haciéndole una advertencia, creyendo que con una advertencia el gobierno de Chubut iba a reconsiderar y le iba a pagar los salarios por los trabajos efectuados por los docentes y por los trabajadores estatales y de la salud. Y el gobierno miró para otro lado. Tuvieron que radicalizar las medidas y han tenido que transformar a través de paros que se han extendido en toda la provincia, cortando las rutas, ocupando las escuelas. Han llegado al extremo indefectible frente a las provocaciones represivas, frente a la muerte reciente de docentes que si se hubieran quedado en sus escuelas porque recibían el sueldo que se merecían, no hubieran tenido que trasladarse cientos de kilómetros. Han tenido un accidente donde han muerto. Bueno, la conclusión de los trabajadores de Chubut es que esta es una lucha de vida o muerte. O vive el capital, los chupasangre, los parásitos, y mueren los trabajadores. O viven los trabajadores y mueren los parásitos y los chupasangre. Esta es la disyuntiva que está planteada. Por eso los trabajadores indignados quemaron la legislatura, porque los representantes del pueblo de Chubut no han movido una sola medida para atender las necesidades de los trabajadores. Han quemado las puertas de la Casa de Gobierno y han tomado la decisión de encarar una lucha que originalmente reclamaba el pago en tiempo y forma de los salarios, reclamando que el gobierno se tiene que ir, se tienen que ir los legisladores, se tiene que ir el conjunto del régimen político. Es una conclusión
evolución, de maduración política, de cómo una lucha elemental por cosas elementales para poder conquistarla, arrancarla, los trabajadores tienen que ir y plantearse una lucha por el poder. Es el mismo problema que está planteado en el país. Se ha presentado hace una semana en el Congreso Nacional un borrador de presupuesto para el año que viene, para todo el país. Ese presupuesto, compañeros, ya anticipa condenando a los trabajadores a una rebaja salarial. Anticipa que el presupuesto educativo va a caer un 30%. No van a tener para pagar la luz. Anticipa una caída en los mismos niveles del presupuesto de salud. No vamos a tener obras sociales porque la mitad de los trabajadores argentinos trabajan en negro y tampoco hospitales para que nos atiendan en las cuestiones asistenciales y elementales de la salud. Entonces, compañeros, estamos tocando fondo. Efectivamente hemos llegado a una situación terminal y a una situación terminal tenemos que dar una respuesta terminal. Y la respuesta terminal que el pueblo argentino ha dado cada vez que ha estallado una crisis de deuda, cuando la Argentina se ha declarado insolvente y cuando los capitalistas han declarado que alguien tiene que pagar la crisis y la tiene que pagar con el hambre, con su trabajo, es el pueblo argentino. El pueblo argentino ha respondido a través de la huelga general, a través de los argentinazos, a través de la rebelión general. Para eso nos tenemos que preparar. Cada episodio parcial de una lucha tiene que ser un aspecto parcial, episódico de preparación de una lucha más profunda, de conjunto, coordinando con otros sectores de trabajadores ocupados y desocupados, con la juventud, con las mujeres, o sea, una lucha de todas las víctimas de este sistema oprobioso, explotador, degradante, terminal, que no puede dar una salida. Fíjense, compañeros, lo que está proponiendo Fernández, que dijo que iba a combatir el hambre del pueblo, que iba a superar la desocupación. Tiene como propuesta un plan que lo ensayó en el primer año del gobierno de Macri y se vino abajo. Plantea que los trabajadores desocupados que hoy tienen planes van a tener que ir a trabajar a las empresas capitalistas y el salario lo va a pagar no el capitalista, sino el gobierno. Esta es la confesión de que el capitalismo no funciona más, porque el sistema capitalista, desde que se instaló a escala planetaria, estableció una relación donde un ricachón, teniendo un capital y poniéndolo a trabajar, explotando al que aquel que carece de todo capital, salvo su fuerza de trabajo, para venderla, para poder sobrevivir, pero era el capital el que invertía y el que pagaba los salarios. Hoy el capital ha llegado a una situación de decadencia terminal, donde ya no asume ningún tipo de riesgo porque vive de subsidio del Estado y ya no paga los salarios porque también lo va terminando pagando el Estado. ¿Y el Estado de dónde carajo recauda los dineros públicos? Sobre la base de los impuestos que paga el pueblo trabajador con el impuesto
el IVA, cuando uno compra los alimentos, con el impuesto a la vivienda, con el impuesto a la nafta. O sea, compañeros, estamos en una situación en donde tenemos que dar una respuesta, no solamente de conjunto en términos de lucha, la huelga general, sino en términos políticos, porque ya no se trata de pelear por esta o aquella reivindicación, sino de plantear que es necesaria una reorganización sobre nuevas bases políticas y sociales y económicas para que efectivamente la Argentina se ponga de pie y tengamos un régimen que trabaje, que se oriente en función de las necesidades del desarrollo de la Argentina y del mejoramiento de las condiciones de vida de nuestro pueblo, que finalmente es el que produce la riqueza. Esa salida solamente se va a poder imponer revocando los mandatos como lo exige el pueblo de Chubut, que dice fuera Arcioni, fuera los legisladores, fueran los jueces que miran para otro lado. Eso lo tenemos que hacer a escala argentina. Fuera los Macri, fuera el Fondo Monetario, fuera los candidatos y los hombres del capital, fueran todas las instituciones que representan este orden miserable y de explotación, por una asamblea constituyente, democrática, soberana, donde el pueblo decida democráticamente las medidas elementales de nacionalizar la banca, de nacionalizar el comercio exterior, de utilizar el ahorro nacional para sacar adelante productivamente, creando trabajo genuino, real, pagando salarios dignos, tratando de tener una educación y una salud que realmente represente los intereses de aquellos que necesitan una salud pública y una educación pública al servicio de la liberación nacional y del desarrollo social de nuestro país. Compañeros, estos son episodios de lucha los que estamos realizando hoy. Tomemos conciencia de que nos tenemos que mentalizar, nos tenemos que preparar para grandes combates que se vienen en el próximo periodo. Estemos en alerta y asumamos con toda la felicidad de que haya sectores que convocan, rompiendo la tregua burocrática, y que hay en desarrollo una alternativa efectiva de lucha para que los pueblos argentinos no se rindan y no se resignan. ¡Viva la lucha de la clase trabajadora! ¡Viva la lucha de los efectivos luchadores que abren una perspectiva revolucionaria! ¡Viva la tendencia del Partido Obrero! Firmeza en la lucha, compañeros. Muchas gracias.